Pues vamos a continuar con nuestras jornadas y a continuación tenemos una mesa que va a tratar sobre el papel de la enseñanza de la ciencia y cómo intervienen las instituciones. Y para ello contamos con un elenco de profesores y profesoras maravillosos que nos van a ilustrar sobre este tema. Modera la mesa Javier, ¿no? Pues ahí te dejo, Javier. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Vamos a continuar la jornada con una mesa redonda que tiene por título La enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas de educación, una perspectiva desde las instituciones. Entonces, para ello contamos con la presencia de Antonio Díaz Rojas, que es vicedirector del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaira de Sevilla. Bienvenido. Gracias. También con Ascensión López Espín, que es directora del Colegio Bilingüe Nuestra Señora de los Ángeles, en el Esparragal, Murcia. Bienvenida. Y José Luis Lozano Romero, que es director del Centro de Educación Infantil y Primaria Talara de Benacazón de Sevilla. Bienvenido. Entonces, como andamos un poco ya justo de tiempo en el programa, vamos a darles paso a que comenten sus experiencias y posteriormente, el tiempo que tengamos, abriremos un debate en el que nos gustaría que participarais también vosotros. Entonces, cedo la palabra a Antonio Díaz, cuando quieras. Bueno, pues buenas a todos y a todas. Se ve muy diferente esto desde este lado, os lo aseguro, Pero bueno, voy a intentar de transmitir lo que llevamos dentro. Parece hasta mentira que allá por los años, no sé si decirlo, cuando nuestra compañera Trini, que algunos lo recordaremos aquí, era asesora de infantil en el ámbito del CED de Alcalá, y me metió en este fregado, porque yo me suelo meter en todos los fregados, esto no sé por qué, pero tengo una vida un poquito inquieta y me gusta ponerme en duda a diario, como decía antes la compañera. Bueno, pues yo también he utilizado la misma foto que han utilizado antes aquí los compañeros. La verdad es que parece que fue hace un año o dos, pero no, ya hace 7 que estábamos aquel octubre de 2015 en Málaga. Ya faltan algunos de los compañeros y compañeras y la verdad que nos emociona. Y bueno, quería un poquito de hacer este homenaje sobre todo a nuestra REFO, que la verdad es que vino muchas veces a Sevilla tanto con López como con María José y bueno, se le extraña muchas veces. Pues bien, nos toca la mesa, que es a lo que vamos, ¿vale? Yo represento hoy aquí a una institución educativa que es el CED de Alcalá, ¿vale? En la provincia de Sevilla hay 6 CED, nosotros somos el 4, ¿vale? Y yo os voy a contar un poquito lo que yo pienso que hemos hecho, pues desde que asumir el 13-14, pertenecer a este pedazo de equipo, como pusimos ahí, ¿vale? No sé si me identificáis, seguro que sí, ¿vale? Asumí un poquito el papel protagonista, porque siempre había estado en ese lado, con Trini, después también algunos años previos con otras personas que no estaban muy por la labor, pero Trini sí dio un gran impulso, después lo retomé yo, y nos encontramos con la situación de que pensábamos, como decía Darwin, que si no ponemos en duda todo lo que estamos haciendo, pues no salimos del mismo sitio, siempre nos vamos a encontrar que somos conformistas, ¿no? O incluso negacionistas, pero no. Nosotros hemos ido mucho más allá y el primer curso que yo asumo esta función de llevar la ciencia a los colegios de mi zona es el 14-15 y trabajamos la competencia científica en infantil y primaria porque por primera vez en el 14-15 conseguimos unificar las 2 etapas, porque creo que era una de las misiones que yo me planteé cuando llegué, porque en mis años de jefatura de estudios previos, mis años de maestro, me he dado cuenta que los infantiles estábamos por un lado y los de primaria por otro lado, y que al final
Sí, hacíamos esas reuniones de coordinación a final de curso, a principio, muy buenas palabras, muy buenas ideas, pero aquello no funcionaba, aquello no seguía hacia arriba. Y me planteé, pues digo, bueno, lo hemos hecho solamente con infantil, ahora vamos a probar con primaria. Y bueno, el éxito fue rotundo. También es verdad que contar con estos profesionales que teníamos allí en Sevilla, pues fue una suerte. Y ahí tenemos a nuestra refo también. Segundo curso, 15-16, pensábamos de qué estaba hecho el mundo. Por primera vez estrenamos el laboratorio del centro de un colegio que era, vamos, lo estábamos estrenando, lo estrenamos prácticamente nosotros el 19 de abril y nos abrió las puertas porque nosotros tenemos casi un tercio de los centros que tenemos en nuestra zona de actuación son de 2 hermanas. Entonces, por cuestiones de logística, pues preferíamos hacerlo en 2 hermanas. En el 16-17, pues me ha dado mucha alegría ver hoy a María por aquí, ahora ya no sé si estará por aquí todavía. Asumimos hacer otra escalerita más, otro escalón más y junto con Consuelo nos atrevimos a hacer una actividad conjunta entre el CED de Castilleja y el CED de Alcalá, ¿vale? Y qué mejor sitio para trabajar la arqueología que irnos a las ruinas de Itálica, que para eso las tenemos allí. Y bueno, fue un éxito rotundo. Problemas burocráticos de hacer una actividad 2C y demás, pues al final no fue lo bien que quisiéramos, pero bueno, una cuestión de logística, ¿vale? El cuarto curso nos atrevimos ya con Arquímedes y aquí este curso ya dimos el siguiente paso, que fue meter a secundaria en nuestras actividades formativas. Ya teníamos infantil, primaria y secundaria. Y fue increíble ver cómo nuestros infantiles, y sobre todo a nuestra Chari, que hoy no la tenemos aquí por cuestiones personales, pero que seguramente sabéis quién es, se atrevió a explicarle cosas a los de secundaria, y los de secundaria estaban como diciendo, bueno, que una chica de infantil me dé a mí clase. Eso fue el primer día. El último día ya era, bueno, nos habéis demostrado de que sí, de que en esto nos lleváis varios años, así que nos vamos a acoplar a este itinerario vuestro y vamos a querer también pues seguir en vuestra línea. Y desde ese curso, ¿vale? Bueno, ahí estrenamos, menos mal que lo tengo puesto ahí abajo, el laboratorio de nuestra sede, del CED. O sea, conseguimos crear un laboratorio para que los chavales vinieran, ¿vale? Toda la zona de actuación, vinieran cuando quisieran y tuvimos una dotación bastante potente, ¿vale? Conseguimos dotarla de microscopios, de lupa, de material de laboratorio y la verdad es que, bueno, qué mejor forma que inaugurarlo que aquel curso. En el 18-19 nos vamos con las moléculas al vuelo y nos traemos a chavales de secundaria los premios Arquímedes. La primera vez que nos atrevimos con esto. Veníamos un poquito con, a ver si nos la liamos, ¿vale? Pero fue maravillosa la experiencia. Y sobre todo ver a un crío, que no sé si os acordaréis, que venía en una silla de ruedas porque se había fracturado la pierna 3 días antes y él dijo que venía aquí como fuera. Y cargábamos con él metro, lo llevamos a comerse su bocadillo de calamares porque estaba deseando, o sea que fue magnífico. 19-20, ya metimos la Gestín, otro pasito más, ¿vale? Ahí tenéis a nuestro pedazo de equipo, ahí tenéis Chari al lado de López, que seguramente la conoceréis. Y en el 2021 nos viene la pandemia. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo hacemos esto que nosotros hemos hecho tantos años? Y bueno, María José y López nos dijeron, bueno, vamos a atrevernos con Arco Online, a ver, una de dos. Lo que nos puede pasar es que nos quedemos solos detrás de la cámara. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y fue el año que más gente estuvo ahí. Parecía que teníamos más ansias todavía de vernos las caras, aunque fuera por esa camarita, y de compartir esas experiencias. Y la verdad que yo, porque yo no lo veía, yo le decía a María José, yo no lo veo porque esto no es para llevarlo a una pantalla,
Pero bueno, me demostraron que sí. Además, pusieron muchísimo empeño. Yo sé que la labor que tuvieron ese curso fue muy, muy, muy dura, pero chapó. Y nada, llegamos al octavo curso, 21-22, metimos las STEAM con el tema del calentamiento del planeta Tierra, y no sé si da tiempo, yo traigo ahí un vídeo, que no sé si es cortito, pero yo quería que nuestra Chari estuviera hoy aquí, aunque fuera un minuto, aunque pongamos 30 segundos del vídeo, ¿vale? Si os parece, ¿sí? Pues puede. ¿Yo le puedo dar aquí? No, ¿no? ¿Eh? Sí. Está enlazado. Sí. Si no, sigo y después... Sigo, vale. Lo que os estaba diciendo, que todos los años hemos ido progresando, dando un pasito, porque, como Darwin decía, si no tenemos esa duda de hacia dónde queremos ir y plantear siempre esos interrogantes, y no, como dijeron al principio, no podemos mutilar la curiosidad de nuestros niños y de nuestras niñas, tenemos que darle esas alas porque son realmente los que hacen que eso funcione y que, bueno, que yo creo que los que estamos hoy aquí, por eso estamos, no porque... ¿Sí? Venga, pues... Con un instrumento que hemos preparado para ver la influencia de la temperatura en los gases o en el aire, ¿vale? ¿Quién se acuerda cómo se llama este instrumento que hemos visto? ¡Termoscopio! Es un termoscopio casero y lo hemos hecho con una lata, pero la lata estaba vacía, ¿no? Bueno, vacía no, ¿qué tenía? Aire. Le hemos puesto un globo, una flecha indicadora y aquí hemos marcado pues algo que va a ocurrir. Vamos a ver qué le pasa a los gases. Bueno, no quiero robar más tiempo, ¿vale? No, pero bueno, quería un poquito que vieran ustedes a Chari en plena faena, porque es que de verdad no tiene desperdicio. Llegamos al 22-23, que es el último curso, ¿vale? Habéis visto algunas fotos ya, esta la tenía ahí guardada, esta no se la mandé a Salomé, le digo, esta es mía, esta va en exclusiva. Y bueno, yo creo que esto continuará, porque por parte de nuestra institución, desde luego, no vamos a dejar de hacerlo. Creo que mejor forma de que veáis objetivamente a los centros que hemos llegado durante estos últimos 9 años. El 10º que está ahí es que el 13-14, por una cuestión burocracia de nuestra consejería, pues los asesores entramos muy tarde y no pudimos hacer ese año la actividad, ¿vale? Pero fue una cuestión más de los dichosos papeles. Pues mirad, si sumáis ahí los centros participantes, tenemos 127 centros. Es verdad que algunos se repiten, porque el centro de nuestra queridísima Chari pues se repite aquí año tras año. Pero bueno, yo he hecho así un poco, ha sido un recuento, claro, son niños diferentes, son maestros diferentes, ¿vale? Creo que hay unos 15 o 20 centros que se repiten, pero estamos hablando de más de 100 centros, ¿vale? Más de 100 centros, y nosotros tenemos 158 en nuestra zona de actuación. O sea, yo creo que el dato es bastante relevante y no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, es la única actividad formativa que ha perdurado durante los 10 años que llevo en el CES de Alcalá, la única, ¿vale? De hecho, el año pasado tuvo un reconocimiento por parte de la consejería, fue reconocida como una de las actividades más innovadoras. ¿Por qué? Bueno, pues yo he hecho aquí un resumen, podríamos agregar muchas, pero claro, por cuestión de tiempo no me he quedado en las fundamentales.
Primero porque es un continuo proceso de actualización y profundización. Aquí no nos quedamos quietos, aquí todos los años vamos avanzando. Los proyectos en los que nos enfrascamos con nuestro López y con nuestra María José, yo digo, cualquier día quemamos algún laboratorio o hacemos, no sé, a dónde vamos a llegar, ¿vale? Nos ajustamos siempre al contexto tanto del centro como de la sociedad, o sea, no vamos de espalda a lo que está ocurriendo. Abordamos la enseñanza de una forma participativa. Allí no se está, salvo el primer día que la gente, los primeros momentos, no sabe dónde se ha metido y está un poquito más parada, porque impone ver a lo mejor a López, a María José, a mí en un sitio que a lo mejor pues no habitualmente no hacen este tipo de actividades, y cuando ven que nosotros allí es como esto es una gran familia, pues bueno, allí todo el mundo se tira por los suelos. Hoy iba a traer un vídeo de, creo que es de Marta, tira por los suelos, empujando un carrito, yo estoy, pero digo, bueno, va a sonar un poquito feo aquello, ¿vale? Promovemos cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Partimos de aprendizaje significativo y lo que más me encantaba era que yo podía ir a comprar las cosas que necesitábamos al chino, ¿vale? Porque allí yo recuerdo algunas actividades previas en las que, bueno, el desembolso económico que había que hacer para hacer la actividad, bueno, era un poquito... Nuestra jefa se ponía un poquito con las manos, y digo, bueno, nosotros es todo, vamos, y lo que no consiga lo traen ellos, con lo cual, o sea, que la parte económica tampoco. Dar a conocer a esas niñas y a esos niños un modelo en el que ellos mismos descubren las leyes de la naturaleza, pero bueno, qué mejor forma. Y por último, las valoraciones, que aquí a lo mejor puede haber parte de subjetividad hasta donde yo he hablado, pero es que las valoraciones que tenemos en Séneca, ¿vale? En Andalucía tenemos a nuestro Séneca, que es el que nos vigila, en donde grabamos todo, y es el que dice cómo ha salido esa actividad. Y bueno, los resultados son impresionantes, las valoraciones que hacen, no he puesto ninguna por cuestiones de anonimato, pero bueno, son fabulosas, y sobre todo la calidad de los ponentes es una de las cosas que resaltan más en cada una de las actividades. Así que yo, la verdad, solamente daros las gracias por haberme hecho partícipe de este día. Me ame. Desde pequeño mi idea era ser maestro, y jamás pensé que hoy podría estar aquí. Antes se lo decía a los compañeros, cuando he visto mi nombre ahí, me entró un cosquilleo de que confíen tanto en mí. Y bueno, yo quería también agradecer a López y a María José y al resto, a Salomé, a Esteban, a Javier y a los compañeros que están aquí, que estéis impulsando de esta manera la ciencia y que nos ayudéis, porque al final nosotros los centros pues necesitamos gente como ustedes y que nos apoyen. Y bueno, haber conocido a este pedazo de familia para mí es un gran regalo que me ha dado la vida. Así que nada. Muchas gracias, Antonio. Ascensión, cuando quieras. Vale. Pues todo lo dicho Antonio, pues igual más o menos. Quiero decir, los cursos, hemos hecho esos cursos. Pero bueno, yo quiero un poquito hablar primero desde la perspectiva de una maestra y después desde la perspectiva de un miembro de un equipo directivo, que se ha dado el caso que he evolucionado. También, como la ciencia evoluciona, pues yo también. Voy a hablar un poquito del contexto de mi colegio. Es el Nuestra Señora de los Ángeles, del Esparragal, Murcia. Estamos en una pedanía de unos 7.500 habitantes y estamos rodeados por la huerta de Murcia. También hay montes, montañas, cabezos. Es una zona muy, muy especial. Las familias, los alumnos y los maestros pues formamos una comunidad educativa que cree en sí misma, o por lo menos es lo que hemos querido creer siempre. Tengo que darle al next, ¿no? Vale. Esto es bien.
Quiero también hablar del contexto del centro. La ciencia siempre ha estado presente en nuestro colegio desde 2008-2009, oficialmente. Antes también habían muchas actividades relacionadas con la ciencia y aquí está Mariola Sanz para decirme si tengo algún. Pero antes habían muchas actividades relacionadas con la ciencia, pero oficialmente empezó la Semana de la Ciencia en nuestro colegio en ese año. Entonces, habían competiciones lógico-matemáticas, habían charlas de grandes expertos durante todo el año, conocidos de Mariola, contactos de Mariola, porque tenía... y estaba presente. Y unos años después, pues suponemos que a través de Ana Ruiz, que iba a estar hoy también en esta mesa redonda, pero por circunstancias personales no ha podido estar y estaba en el CPR de la región de Murcia, pues primero con Pilar, con otras maestras y luego pues también llegó a nuestro colegio. Y la primera vez que tuvimos o participamos en experiencias del CSIC, en cursos del CSIC, fue en este año. Y a partir de ahí, pues todos los cursos que ha comentado Antonio, los hemos hecho, todos. A partir de esa fecha, 2011-2012, pues empezaron a haber movimientos extraños en el colegio, ¿no? Gente ensayando, hablando de la historia de una mancha, Mariola por ahí con una aceitera hecha de tela y rellena, hablaban de submarinos que construía un tal Paco. Bueno, pues nada, pues yo notaba ese movimiento y la verdad es que me atraía. Eso también está en lo que dicen antes, siempre todos tenemos un científico dentro, pero hasta que no lo descubrimos, pues a lo mejor, pero a mí eso, yo en ese momento no podía participar porque era tutora, pero después en cuanto pude, pues yo les dije, oye, vamos adelante. Bueno, es que es bilingüe, no me importa, lo hacemos en inglés, no pasa nada, vamos adelante. Y pues eso decimos, que la constante en ciencia es un valor invariable y si hay una respuesta, la ciencia la encuentra y si no, nosotros en nuestro colegio seguimos haciendo preguntas y contestándolas. Como han hecho también en el vídeo, yo estaba también pensando, vamos a hablar de los momentos que hemos vivido en el colegio con el programa del CSIC en la escuela. Hay encuentros aquí, en Madrid, hay visitas de los maestros, ahí también está Carmen, cuando visitabais los centros, que supongo que también lo hacíais en otros colegios también. Colaboramos también con la Asociación de Directivos de la región de Murcia, mostrando nuestras experiencias para darlo a conocer a otros directores. Íbamos a la Universidad de Murcia, pero si no había encuentros en la Universidad de Murcia o en ningún sitio, los montábamos nosotros en el colegio, en el centro cultural. La cuestión es que todos los años los niños que participaban, o nuestro colegio, participaba en los cursos del CSIC en la escuela y queríamos que los demás niños del colegio también formaran parte de eso. ¿Cómo? Pues haciendo eventos, celebrando encuentros del CSIC en el Centro Cultural del Esparragal y mostrábamos todo lo que aprendíamos en los cursos. Entonces, esos momentos están ahí. También vemos a Ana Ruiz, a Cristina, compañeras, que también pues, fueron José de otro colegio, porque también nos juntábamos, nos uníamos a otros colegios, en fin. Son momentos muy especiales que hemos vivido y que se parecen seguro a los que estáis viviendo vosotros, o vais a vivir, o habéis vivido también. Pero quería compartirlo con vosotros y que han sido inolvidables para esos alumnos que han intervenido. Mi experiencia como maestra CSIC, vamos a decirlo así, empezó con el curso de los gases y desde ese año, pues todos los años he participado con otros compañeros y compañeras en las formaciones del CSIC en el CPR Murcia. Quiero destacar aquí la presencia de siempre maestras de infantil. Nuria fue la primera que empezó, pero luego pues siguieron otras, Paqui, Laura, Ana, que también se ha incorporado este año y han conocido el programa. Y en primaria, pues todas las especialistas de inglés, Rosa, Serafina, y también todos los maestros que iban participando con nosotros y que daban las ciencias naturales en español, pues también Alfredo, a este año Paco, en fin, que hemos intentado transmitir este interés, este gusanillo por la ciencia a todos los maestros que han pasado por nuestro colegio. Y siempre con el apoyo incondicional de Mariola, que también participaba en los cursos, a la que luego dábamos la lista de los materiales, compraba en el chino, teníamos las cajas con todos los materiales y hemos ido haciendo, tenemos ahí un importante retén de material que vamos usando todos los años, no solamente cuando hemos hecho los cursos. Pues si estamos con el magnetismo, pues sacamos la caja del magnetismo, si estamos con la electricidad,
modelo molecular siempre. Y, en fin, que ahí estamos haciéndonos con todo ese material y enriqueciendo, como digo, ahí nuestra labor docente y la comunicación con el alumnado, que es siempre muy importante. Cuando tú haces experimentos un año y otro año y otro año, pues muchas veces las conversaciones con los alumnos pues son bastante curiosas. Por ejemplo, cuando estamos un poco revoltosos, pues les comento, ¿qué pasa? Estamos como en la fiesta esta de las moléculas, porque le ponemos el vídeo de las moléculas que se atraen, que se repelen y todo eso. Pues sí, hoy estoy un poco así como en la fiesta. O la cafetera italiana, que también este año con el calentamiento global pues se ha hecho muy famosa en el colegio. En fin, cualquier conversación puede acabar relacionada con la ciencia, es un poquito curioso. Puntos importantes para ser maestros del CSIC, pues, o CSIC, perdón, maestros CSIC, vamos a hacerlo así. No tener miedo a equivocarnos, ver en un error una oportunidad para aprender. Y aquí, pues, López ha tenido algunos, pero siempre sale bien, cuando hacemos algunas preguntas, dice, perdona, eso no es así, es muy comprensiva, dice, pues, como, solo le falta que te dé así un poquito en la espalda, de tranquila, no pasa nada, yo te lo explico, tiene una paciencia impresionante, pero no pasa nada si nos equivocamos, es que somos humanos y no somos científicos, somos maestros y aprendemos todos los días. La formación de los cursos del CSIC nos ayuda a entender mejor lo que vamos a enseñar. No es lo mismo ver en un libro, pues los imanes se repelen si son iguales, si se atraen si son diferentes, que verlo a través de la experimentación. Aprenden los alumnos y aprendemos nosotros. Y lo que vamos a enseñar, pues lo entendemos mejor. Y ahora con el calentamiento global no te digo nada más. Y la ciencia, y es lo que también referente a lo que ha comentado antes Pilar, nos hace a todos iguales. Sean cuales sean las circunstancias, el sexo, el género, la edad, las características de nuestro alumnado, cuando estamos haciendo las experiencias CSIC, cuando estamos haciendo los experimentos, todos tienen acceso al mismo conocimiento, a las mismas oportunidades y pueden llegar a la misma conclusión, todos. Entonces nos hace más iguales y esto es lo que más nos apasiona de este programa, del programa CSIC en la escuela, sus experimentos y sus experiencias que llegan a todos. ¿Qué se desarrollan llevando a cabo, qué valores se desarrollan llevando a cabo el programa del CSIC en la escuela? Aunque parezca un poquito reiterar en lo mismo, pero es el trabajo en equipo, la organización, la creatividad, tanto en docentes como en el alumnado. La igualdad, el compañerismo, el liderazgo, el esfuerzo, la imaginación y la solidaridad. Todo esto se pone en marcha, todos estos valores, durante las experiencias y al terminar un poco las experiencias nosotros tenemos la costumbre de, bueno, hemos terminado más o menos con las sesiones que queremos, ahí tenéis los materiales, las cajas, investigad, hay que hacer una exposición y entonces ellos mismos en grupos se vertebran, investigan, traen materiales o cogen los materiales que les facilitamos en el colegio y exponen sus experimentos. Y ahí es cuando se produce todos estos valores, pienso yo. Por eso los he puesto aquí, porque los veo cada vez que terminamos con las sesiones en nuestras clases. Bueno, pues esto es un poquito desde la perspectiva como maestra y ahora desde la perspectiva de las instituciones como equipo directivo, como directora del colegio. Yo pienso que el primer objetivo es que la ciencia tiene que salir de las clases, tiene que tomar los pasillos, en fin, hay que llevar a cabo talleres, charlas, conferencias, pero no solamente durante una semana, que es lo que siempre hacemos, esto no es nuevo, pero hay que potenciarlo un poquito, sino durante todo el año. En estas actividades también se implican a las familias, dándoles a conocer el proyecto, en el proyecto educativo del centro, en la PGA, en la página web. Y también pues, ayudan a los niños a preparar todos estos experimentos y todas estas exposiciones. El segundo objetivo es la formación científica del docente. Mariola, la verdad es que ha dejado una base muy importante, muy compacta, y seguimos todos los años participando muchísimos maestros del colegio en los cursos, en la formación del programa del CSIC en la escuela. Y también hay que tener en cuenta que hay perfiles de maestros y
y aquí los hay, que te montan unos experimentos, a lo mejor uno hace un puente elevadizo con electricidad, subiendo, bajando con control remoto, y hay otro maestro, otra maestra, que pues te hace una catapulta con unas gomas y unas pinzas y no pasa nada. Las dos son válidas, las dos vías son válidas, que tienen un objetivo y es hacer la ciencia más atractiva, despertar motivación y despertar curiosidad en nuestros alumnado. Y el tercer objetivo pues es tener todo esto en cuenta. Ahí lo tenéis. La formación científica es esencial si queremos que la ciencia impregne nuestro proyecto de centro y se convierta en un punto de referencia. Nuestro centro es un punto de referencia en la animación a la lectura, pero ¿por qué no podemos compatibilizarlo con otros? No es incompatible, valga la redundancia. Y lo más importante, ahora con la nueva ley, es que desarrolla la competencia científica de los niños y las niñas del colegio. Y muchos de ellos, después de esos experimentos, después de esas experiencias, pues quieren seguir investigando. De hecho, cuando decimos, bueno, esta semana vamos a empezar con los experimentos del CSIC, bien, bien, no tenemos que traer los libros, bien, no sé qué, bien. Pues estupendo, pero se aprende mucho y forma parte de la dinámica del centro y de todos los cursos. Y bueno, hemos visto que la ciencia es vital si queremos tener un futuro para el planeta. Todo esto también es un poco decir cosas que ya sabéis. Otra de los puntos importantes es buscar referencias fuera. Por supuesto, ya tenemos el CSIC en la escuela, pero, por ejemplo, en la región de Murcia está la Universidad de Murcia con el movimiento Escientia, que estamos intentando crear ahí unos vínculos. Y, bueno, también, gracias a bucear muchísimo en las páginas del CSIC, pues hemos descubierto en nuestro colegio el CSIC Divulga, también os lo cuento, que son exposiciones itinerantes, que nos las prestan, lo que pasa que pues a lo mejor no podemos permitirnos el llevar la exposición al colegio, es gratuita, pero a lo mejor los portes y todo esto, pero nos dan opciones de imprimir esas exposiciones y este primer trimestre tenemos en el colegio Excreta. Excreta, lo han visitado familias, lo han visitado los cursos y también pues y desde la etapa de infantil que decían la mesa de infantil, bueno, pues sí, hemos contado cuentos referentes a la Excreta. Y yo era la que un poco guiaba en infantil, luego en primaria iban con sus tutores y con los especialistas de ciencias, y en infantil pues voy a infantil y yo soy la maestra. ¡Ay, nada, la seño de la caca! Bueno, pues no importa. Hay excretas peores, ¿eh? O sea que yo prefiero ser eso. Pero que ha sido también ha abierto otra vía para que la ciencia esté en el colegio. Estas son las conclusiones. El equipo directivo es el responsable directo de que programas relacionados con la ciencia sean importantes en el centro, eso se ha demostrado con los años en nuestro colegio, que el centro de profesores tiene que contar con directores y equipos directivos, tienen que buscarlos, que es lo que en su momento hizo Ana, supongo, o las veces que hemos hablado, es que si estuviera aquí, pero es un papel muy importante el que hizo, y que las experiencias, los talleres, tienen que tener una difusión que refleje la implementación de este ámbito en la comunidad educativa, pues tiene que estar presente en los proyectos de centro, en las páginas web, en las redes sociales y con toda la información que generen y todos los resultados que generen esas experiencias. Y a modo de resumen, aquí tenéis pues cómo hacer que un programa como el CSIC en la escuela, en nuestro colegio, siempre hablo desde el punto de vista de nuestro colegio, sea un éxito. Hacer que la ciencia sea atractiva, que la ciencia forme parte de los proyectos del centro, tener un equipo tan, como decía Antonio, tan salado, tan importante, hacer equipo, realizar acciones durante todo el año y seguir participando en los programas como el CSIC en la escuela y buscar otras. Y promover y apoyar estos programas. Y bueno, también, como decías tú, pues gracias al CSIC, gracias a todo el equipo del CSIC que transmiten toda su pasión y todo su amor hacia la ciencia por dejarnos formar parte de este proyecto y de esta iniciativa todos estos años. Seguiremos aquí. Gracias. Muchas gracias, Extensión. José Luis, cuando quieras.
Botón verde hacia adelante, botón verde hacia adelante. Okay. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por invitarme una vez más. Y antes de empezar a hablar de lo que toca, quería hacer un poco de memoria, 30 segundos. La memoria es muy importante. Debemos saber de dónde venimos para saber quiénes somos, ¿no? En la primavera del año 2006, creo que fue, la asesora Consuelo Palacio de Educación Infantil se acercó al despacho, yo entonces era su director de UNCE, y me dijo: sal de ahí y ven a ver qué estaba haciendo en un colegio, en concreto era el Clara Campoamor de Bormujos, ¿no? Y allí llegué y estaba precisamente Josemi en el patio explicándole a los docentes, estaban haciendo el reloj solar, ¿no? Y ese fue el principio de esta larga amistad. Entonces, pues me involucré lo que pude mientras fui su director y asesor del CE durante esos 6 años en la formación del CSIC, y venía aquí incluso con compañeros que ahora están aquí con sus niños. Hace 10 años volví a la escuela y en esos 3 maravillosos años siguientes, los mejores de mi vida profesional, en 2 ocasiones traje a mis niños aquí, una vez sobre la física de la luz, que estuvimos hablando del blanco no es un color, ¿no? El negro no. Y otro año estuve, además acompañado también de Mercedes y Maki, del magnetismo al motor, ¿no? Bueno, eso es el pasado. Después ya me encerré en un despacho directo de un colegio, que sabéis que nos dedicamos a resolver los marrones existentes, ¿no? Bien. ¿Qué nos encontramos o qué me encuentro cuando vuelvo a la dirección de un colegio? Bueno, hay 4 ideas que yo quiero contar. La primera es la ausencia de la formación del profesorado. Esta mañana me ha encantado, porque una de las cosas buenas que tiene el CSIC es que cuando vienes aquí, efectuando este caso en concreto, escuchas frases, pensamientos muy inteligentes, ¿no? Entonces esta mañana yo estaba alucinando desde el principio de todas las personas, que incluso algunos que eran políticos, ¿no? o tienen representación política, eran inteligencia pura, ¿no? Y como estamos en un momento en que la inteligencia pura casi no aparece en ningún sitio, ¿no? Pues para mí es un placer haber escuchado a todos, ¿no? Algunos me emocionan más que otros, pero un placer, ¿no? Y una de las cosas que se ha hablado es la ausencia de la formación, o se ha hablado de la importancia de la formación inicial. Yo, antes de poner esa frase, porque es una constatación que yo encuentro el profesorado que llega al centro, sobre todo el profesorado novel, y me he ido a ver el programa del grado de educación primaria y de educación infantil en 3 universidades que he cogido, ¿no? La Universidad de Sevilla, la Complutense de Madrid y una universidad de Barcelona, creo que es la Universidad de Barcelona. Y he comprobado que efectivamente los niños de infantil no tienen por qué saber nada de ciencias. Hay una asignatura, como mucho, a lo largo de 4 años del grado, en la mayoría de ese programa educativo de formación del profesorado. Y en primaria un poquito más. Primaria hay universidades que tienen una asignatura semestral una al año y en alguna un poquillo más, ¿no? Lo cual es totalmente imposible. No podemos, la formación del profesorado, se ha dicho antes, ¿no? Es necesaria para dar clase, no se puede enseñar lo que no se sabe, ¿no? Eso conlleva en un mal endémico que tenemos en este país, que es la dejación en los libros de texto del poder, ¿no? De la enseñanza. El enseñante o los enseñantes, en una buena medida, han decaído su liderazgo pedagógico en libros de texto, que son los que marcan, y van a seguir marcando porque hay unos intereses económicos detrás, gran parte del desarrollo educativo de nuestros niños. La experimentación que me encontré también, los maestros y maestras experimentan, lo que pasa es que lo hacen de forma, utilizo una frase de un profesor de la Universidad de Huelva, episódica y epidérmica, es decir, lo hacen fuera de contexto, como si fuese el hormiguero, ¿no? Hacen cuando un experimento y creen que eso es ciencia, yo también lo creía, ¿no? Hasta que me di cuenta que no. Y el último factor que me parece muy interesante es el papel que ahora mismo juega en el currículum las ciencias, tanto en el currículo de educación infantil como primaria. Mira, en la actual ley orgánica, bueno, la ley orgánica, la LOE se aprobó en el 2006 y ha habido 2 modificaciones a la misma, la 11 del señor Wert y la LOE actual.
sí estoy completamente convencido que el currículum de la ciencia es mucho más progresista, mucho más avanzado que la práctica educativa. Una cosa que un poco contradictoria, ¿no? Yo, que conozco el currículum andaluz, veo que lo que propone la propuesta curricular es mucho más potente de lo que después ocurre en las aulas. Ahí hay un reto que los maestros tenemos y las maestras tenemos que abordar. Lo que pasa es que hay una trampa detrás de todo eso, ¿eh? Eso es el papel escrito y después está el peso que realmente se le da a eso. Si tú desarrollas un currículum y después de la de la ciencia, como pasa en Andalucía actualmente, 1 hora y media semanal, equivalente a la religión, equivalente a la mitad de la educación física, evidentemente podrá ser muy bonito lo que está escrito en el currículum, pero no está dando los pasos necesarios para que eso se desarrolle, ¿no? Bueno, al tajo. La dirección, mi modelo de dirección tiene 2 o 3 parámetros. El primero es el compromiso con los ciudadanos. Yo creo que a veces se nos olvida a quién servimos y miramos hacia arriba cuando estamos en la escuela para servir a nuestro alumnado, por encima absolutamente de todo, ¿no? Y en ese perfil pues, hay que ser exigente con la formación y el trabajo que se desarrolla en los centros como con uno mismo, ¿no? Considero que la mejor forma que he conocido yo de mejorar las prácticas educativas es cuando el profesorado se da cuenta y asume que es un profesional de una de las profesiones, yo creo que, no sé si más compleja, pero para mí la más importante del mundo, ¿no? Y se da cuenta de lo difícil que es ser docente. Es muy difícil, aunque algunas prácticas no lo sean. Entonces, cuando el docente se da cuenta y empieza a indagar sobre su propio desarrollo personal, es cuando se mejora la situación, ¿no? La importancia de la metodología, los discursos políticos hablan siempre que si el contenido tal y cual. Los maestros sabemos, las maestras sabemos que el contenido es muy secundario a la forma en la que enseñamos. Pueden pasar 400 reformas por encima de nuestras espaldas, que las tenemos bastante bien resbaladizas para eso. La importancia de la metodología, que es quizás la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Y por último, una de las cosas que sí me preocupa desde la dirección es la presencia de la ciencia, no como una cosa específica, aparte, sino en el entramado de lo que ocurre en el colegio, ¿no? Es decir, siempre, en mi caso tengo la suerte que hay compañeros que han hecho cursos con el CSIC y son muy potentes, mirar que la ciencia tenga presencia. Nosotros ahora mismo este año, sin ir más lejos, ya le he dado 2 veces, tenemos un proyecto europeo que se llama Little, bueno, lo voy a decir en español, ¿vale? Pequeños ecocientíficos, ¿no? Sobre eso participamos en otro programa que es del Ministerio, que se llama Agrupaciones de Centros Escolares, que es una especie de Erasmus interior, y es sobre el entorno, porque este año nuestro colegio se trabaja el agua. Para trabajar el agua, pues yo veía que la idea de algunos docentes, además hay una compañera aquí que ha trabajado con el CSIC, iban a hablar sobre el consumo del agua, un tema de prácticas de servicios, pero no iban a hablar del agua. Entonces, ¿saben los maestros realmente o sabemos realmente qué es el agua? ¿Conocemos el modelo molecular? Y entonces una de las ventajas que después comentaré, pues llamamos a Mercedes, que es una maestra infantil de otro colegio, y nos dice, Mercedes, ven una tarde y nos explica un poco el modelo molecular. Entonces, la dirección lo que hace en ese caso, siempre acompañado, porque yo propongo y después la gente dispone, es incidir en cada tema de la vida escolar en que la ciencia esté presente, ¿no? ¿Dónde encuentro el mayor sustento? Pues el mayor sustento lo encuentro en primer lugar en la curiosidad infantil. Cualquier persona sensible, se supone que los docentes debemos ser sensibles, no podemos obviar las preguntas de los niños. Ellos están continuamente preguntando. Y se ha dicho aquí, incluso por personas que no eran docentes, y lo que he intentado es no castrar esa curiosidad. Entre otras cosas, la primera forma de castración es dándole la respuesta. Esa es la primera forma en que tú ya le apagas la curiosidad al crío, ¿no? Hay que hacerle otra pregunta. El segundo bastión que a mí me es de gran utilidad es el tener compañeros y compañeras que también son curiosos profesionales, es decir, gente que cuando terminó la carrera no pensó que ya había terminado esta historia. Ya a partir de ahora mi trabajo, mi sueldo, ¿no? Es cuando empieza uno a aprender su trabajo, ¿no?
Y allí bueno, me acompaña Reyes y gente que sienten curiosidad a pesar de tener trienios y sesenios. Y esa para nosotros es un punto de apoyo bastante interesante. La formación continua, yo he sido asesor y conozco de su valor. De hecho, yo conocía al CSIC. Es cierto que ahora corren malos tiempos en mi tierra y se está haciendo una formación muy de arriba abajo y sin contar con nuestras necesidades, pero bueno, ha sido un elemento imprescindible para que podamos ser mejores docentes. Y después están los modelos profesionales. Cuando yo vengo aquí y veo cosas que hacen los demás y hablo con mi amiga de Navarra o con mi compañera de Murcia o con y entonces, bueno, ¿y esta gente han hecho esto? ¿Y por qué lo han hecho? Pues los colegas, ¿no? Es decir, el tener ese abanico de personas, como he contado el caso de Mercedes, a mí, como director, me ha hecho bastante bien. Y por último, donde encontré la tabla de salvación. Yo, personalmente, que soy un chico de letras puras, pues la encontré en la formación del CSIC. ¿Por qué? Porque había dos cosas, una he dicho antes, el desconocimiento de todo el tema científico. Fijaros bien, en mi caso, que yo estudié la ciencia contestando una serie de preguntas en un libro de texto, en primaria, que como soy de letras puras, en primero de BUP, yo hice BUP, lo siento, tuve una asignatura de ciencia de naturaleza donde estudié un poco recuerdo los guisantes y 4 cosas. Yo no he vuelto a dar ciencias en el bachillerato. Y además mi rama de magisterio que entonces existía, que era ciencias humanas, tampoco. Y me puede tocar dar en aquella época incluso un octavo, pero ahora un sexto, de ciencias. Eso no puede, no se puede sostener. Y es un problema que no hemos resuelto, ¿no? Eso lo digo porque seguimos con la misma carencia actualmente, ¿no? La mayor parte de los que estudian magisterio casi nunca han hecho el bachillerato de ciencia, ¿no? Que es donde puede tener un poquito más de formación. Entonces, el CSIC aporta una cuestión inevitable que hay que estudiar, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos los facilitadores que van allí y nos cuentan cosas que yo a veces es la primera vez que oí en mi vida, ¿no? Segundo, y para mí tan importante, no sé, bueno, sí, tan importante como lo primero, el modelo pedagógico, ¿no? El modelo científico, que requiere unos procesos de indagación donde tú te acostumbras nunca a tener la respuesta final, tú vas buscando modelos que te den tu respuesta provisional. Eso es básico. La ciencia enlatada que uno puede leer está muy bien, es importante, contribuye a tu formación, pero como docentes tenemos que dar un paso más, ¿no? Y bueno, el conocimiento crítico es una de las cosas más interesantes de mi punto de vista que ha aportado siempre el equipo del CSIC en la escuela, que en todos los ámbitos, el científico, el humanístico, el histórico, el social, hay un componente de una mirada crítica hacia lo que está ocurriendo, incluso hacia nuestro propio discurso. Y por último, porque el CSIC me aportó formación, recursos, apoyo, grupo humano, toda la gente que me rodea. Yo me siento muy acompañado, muy contento y sobre todo muy enriquecido porque tengo un montón de recursos a mi disposición, partiendo tanto como equipo directivo como personalmente. Y ya está, no tengo más que decir sobre esto. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, abrimos el turno de debate. Si queréis, alguno de vosotros hacernos alguna pregunta a las personas que están aquí en la mesa o contar vuestra propia experiencia, levantéis la mano y pasaremos con algún micrófono. Así que os animamos a participar. ¿Alguien se anima por ahí? No seáis tímidos. Por aquí. Bueno, aprovecho para saludar a López, que no me he podido acercar. Bueno, yo mientras hablabais, claro, aparte de que he llorado muchas veces hoy por la mañana, pensaba, digo, ¿cuánto me ha dado el CSIC en la escuela? Pero quería, como no puedo hablar toda la mañana porque me echáis, yo, y aprovechando esta mesa redonda, yo sí que quería subrayar, o sea, la importancia del papel de los maestros para el CSIC en la escuela. El CSIC en la escuela enamora desde el minuto 1.
Y una de las cosas que se dice es, o que dice el programa y que yo aprendí de Pepa y de López, es esa colaboración necesaria que existe entre los científicos y los maestros. Pero desde el punto de vista de mi labor como científica, yo quería subrayar ahora, y un poco porque me parece que es la parte que os ha faltado desde el punto de vista institucional, desde vuestra vista como maestros, es que los maestros todo lo que tocáis lo convertís en oro. Y yo creo que tenéis que ser, y lo sois, muy conscientes de ese papel fundamental que tenéis en la transmisión de la ciencia. Y yo, por ejemplo, es que no dejo de sorprenderme cada vez que Pepa y López proponen un programa en los premios Arquímedes, o sea, cómo cuando los niños reflejan toda esa labor que han hecho con vuestro acompañamiento, cómo mejoráis, pero de forma infinita, no sé cómo se podría expresar, infinita, todos esos conocimientos y o sea, que es fundamental. Y, bueno, mi intervención, para no enrollarme, es señalar ese papel que tenéis vosotros, porque es verdad que hay una formación básica, hay una reflexión, pero yo, si tengo que elegir una cosa que me ha aportado el programa, es darme cuenta de lo fundamental que es vuestra labor, ¿no? Y cómo tenéis ese genio que supera a cualquier genio científico para transmitirlo y mejorarlo, ¿no? Que los niños, bueno, simplemente quería decir eso, para romper el hielo. Muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿Por ahí? Hola, yo voy a meterme un poco en harina, con algo que dijo el compañero ahora sobre, que a mí me tiene muy preocupado. El tema decía que teníamos 1 hora y media en el currículum para ciencia. Y yo ahí noto un problema por el que yo creo que pasamos todos los maestros. Seguimos muy, muy atados al tema de las asignaturas, de las materias, de los horarios, y a veces lanzo una reflexión, a ver, y ojalá haya gente que no esté de acuerdo, porque así, por eso quiero entrar en harina. No nos damos cuenta a lo mejor de que nuestra misión quizá no sea tanto enseñar, por un lado a sumar, por otro lado a leer, que se llaman instrumentales, ¿no? Sobre todo la lengua y la matemática se llaman instrumentales y son áreas que sirven para la ciencia. Tenemos que saber leer muy bien, comprender muy bien para poder solucionar cualquier problema. Nosotros estamos muy atados a eso. Yo lo oigo constantemente. Compañeros que me dicen, que empiezan a trabajar por proyectos y me dicen, pero es que no he dado contenidos. Y yo querría que empezáramos a reflexionar sobre eso, sobre que quizás deberíamos pensar más en esto que hablamos tanto de la globalización, de globalizar la enseñanza, y que cuando estamos haciendo algo, las matemáticas, la lengua, la historia, todo nos sirve para contextualizarlo y para mejorarlo, que no son cosas que tengamos que dar aparte. Ahora me toca lengua, ahora me toca matemáticas, ahora me toca ciencia. Porque si estás leyendo un libro, si estás solucionando un problema de matemáticas que te va a permitir montar una máquina, ¿qué estás haciendo? ¿Lengua, matemáticas o ciencias? Era eso. Nada más. Gracias. Gracias. Sí. Completamente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? De hecho, cuando he hecho hincapié en la metodología, iba por ese camino. Es decir, los contenidos, como he dicho antes, es lo menos importante, porque tenemos las ciencias la ciencia, la vida, la social, el arte, todo para desarrollarlo. ¿Cuál es el problema que tenemos los centros educativos? Mi centro, afortunadamente, no es bilingüe, ¿vale? Entonces, ¿por qué ese aporte? Mientras pueda... ¿Perdona? Mientras pueda me resistiré, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema no es que la ciencia de 1 hora y media, es que tienes que hacer un horario donde entra y sale continuamente el personal. Y eso es lo que destroza, en mi opinión, el trabajo que tú planteas. Entonces, la solución, que es la que por ejemplo, en mi centro, en infantil no existen los libros, pero no porque el director lo haya dicho. Yo no sé el poder que tendrá otro, yo no tengo ningún poder. No existen los libros de texto desde hace ya varios años, lo que permite la entrada de las ciencias, por ejemplo. En primer ciclo
Todavía existe el libro, que ahora solamente lo quitaremos, pero de hecho lo hemos descambiado, hemos llegado a un acuerdo con la editorial, los libros de ciencias sociales y naturales lo hemos cambiado por libros de lectura, ¿no? O sea, en el momento en que tú puedes romper eso y te dejan romperlo, aparece. Y tienes razón, es absurdo hablar de hora y media. Bueno, lo de hora y media es porque el currículo de Andalucía quitaron, en fin. Pero es completamente cierto. El problema es que nos obligan, el tema de bilingüismo, educación física, religión, música, yo doy el valor total, no tengo nada de eso. Pero eso implica un horario totalmente fraccionado. El niño de 6, 7 años, si encima es bilingüe, donde viene da science, que Science, yo yes. no entiendo si el vocabulario, he dicho antes, si la formación del profesorado de ciencia es restringido y ahora lo tiene que decir en una lengua con un código todavía más restringido, ¿por qué no la dan para economía aplicada al mercado, en vez de darlo en la ciencia o en educación física, con perdón de los compañeros de educación física? Pues sí, está muy bien, ¿no? Por alusiones. Algunas veces en los colegios que no son bilingües también tienen un maestro diferente en ciencias naturales. Quiero decir, esto sería un debate de que hay muchos maestros de diferentes asignaturas que entran a las clases y a lo mejor es un despropósito porque vienen de infantil, que tiene la misma maestra prácticamente para todo, aunque también tienen sus especialistas en inglés o su psicomotricidad o su religión, y llegan a primaria y entran muchos maestros. Normalmente, cuando hablamos de un centro bilingüe, el maestro de inglés también es el maestro de science, o sea que ya hay un vínculo ahí y, en fin, que yo no lo veo como un hándicap, sino al revés, la lengua franca de la ciencia en el mundo es el inglés, entonces si vas preparando a los niños en inglés, que también hay en nuestro colegio, yo hablo por lo que a nosotros nos toca, siempre hacemos un check-in en español después para ver si todo lo que hemos hablado, lo que hemos trabajado también se entiende o se comprende, o por lo menos se ha asimilado. Pero no creo que ese es el problema, no es el problema, ¿vale? Que sea un centro bilingüe o no, ya está. Yo estoy por el bilingüe. Se nota, ¿no? Pues ya está. Vosotros también. A ver, pero no, estamos con el CSIC en la escuela, vamos a dejar. A ver, yo soy del Colegio de Ascensión, también soy de inglés y vivo la experiencia de ser absolutamente de letras de toda la vida y me encuentro con la motivación en los cursos de María José, de López y luego me encuentro con el problema de, bueno, cosas que pasan en la clase y tienes que debatirlas en inglés y tal. Mira, yo eso lo soluciono hablando en español y punto. Y ya está. Eso es lo que hago. Ya está. El momento experimentos, las palabras que ellos van conociendo, oxygen, sí que utilizo en inglés, pero en un momento yo cojo y hablo en español y punto. Aquí lo que interesa, ¿qué es? Que se planteen cosas, que reflexionen. Pues, tiro del español y punto. Eso es lo que hago. La cuestión es que tenemos 1 hora y media, da igual en español o en inglés, y no es suficiente. Y ya está. Por aquí también querían... ¿Tiran micrófono? Bueno, yo primero, para que no se me olvide, dar las gracias infinitas al CSIC, a las personas que lo forman y a todos los acompañantes que siempre lo han rodeado, ¿no? Yo con todas las cosas que he escuchado, pues uno también se pone en el papel de si le hubiese tocado decir algo. Y yo me he acordado cómo empecé con el CSIC y yo he sido una maestra de proyectos, de que la primera cosa que escuchaba en el aula la cogía, la apañaba y de ahí hacía algo interesante para todo el mundo. Y yo decía, de verdad, yo soy capaz de hacer un proyecto relacionado con el arte, con la literatura, con todo, os lo aseguro, cosas impensables. Y yo decía, bueno, pero es que en ciencia yo soy incapaz, yo me ponía a pensar, porque si alguien plantea una duda, yo cómo me saco un microscopio debajo de aquí, un globo, un no sé qué, yo eso lo te daba vueltas y vueltas, año tras año, no muchos años, afortunadamente, y yo no encontraba respuesta. Y no sabía cómo empezar esto, ¿no? Aparte que tenía formación cero, no, lo anterior. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues yo voy a plantear experimentos.
Entonces planteé, venga, vamos para el experimento del agua que flota, no flota, mi cartel, mis cosas habituales en relación a lo que yo más o menos me imaginaba. Y a los 15 días de empezar esta historia en la que me metí, sale el primer año de la formación del CSIC. Yo ya no recuerdo si fue 15 años atrás o yo ya no recuerdo cuánto. El primero, el que dice Antonio de Trini. Y entonces me fui. Cuando yo me di cuenta que lo que iba a hacer era un verdadero despropósito, abandoné el proyecto, que no lo he hecho jamás, los proyectos yo los terminaba seguro, lo abandoné y tardé un año en retomarlo. Un año en retomarlo, al final se terminó llamando cuaderno de experimentos porque fue lo primero que se nos había ocurrido a todo el mundo en la clase, pero con otra filosofía y otra historia distinta. Entonces, creo que ahí la primera persona que se tiene que dar cuenta de que algo falla es el propio docente. Se tiene que dar cuenta de que hay algo en lo que no está preparado, por el motivo que sea, por las circunstancias, por el sistema educativo, lo que sea, pero es el docente el que tiene que agarrar y decir, esto a mí me está fallando algo y yo tengo que solucionarlo. Después, hay una cosa que yo hago muchas veces en relación a la lectura para preguntar a la gente, porque es lectura, pero tiene que ver con esto, ¿no? Y yo le pregunto a la gente, ¿a ti por qué te gusta leer, no? Y todo el mundo dice algo relacionado con alguien de su infancia, del que tiene buen recuerdo, o un magnífico profesional que le dio no sé qué, pues aquí ocurre lo mismo. Cuando le pregunta, ¿tú por qué has sido matemático?, se acuerda de alguien de cuando tenía 8 años o 7. Cuando eres un buen no sé qué, entonces ese papel que se nos olvida, que vamos a estar en la mente de los futuros, se nos olvida que tenemos que ser importantes y que ojalá estemos en la mente de alguien que pueda decir, pues porque mi maestro o mi maestra me dijo tal cosa un día. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, yo por tomar el tema del tema institucional quería señalar que estamos hablando de la importancia que tiene que haya un apoyo o no haya un apoyo institucional en el tema de la ciencia. Yo puedo hablar en primera persona del caso Navarro. Durante muchísimos años, cuando en lo que allí se llaman, otros centros llaman CEFI, ESCEF, allí se llaman CAP, el Centro de Apoyo al Profesorado, durante muchos años pues tuvimos la suerte de que hacíamos fuerza desde el CAP para promover la enseñanza de la ciencia y acompañar a los centros, y de verdad tuvimos un momento de gloria, tuvimos unos cuantos años en los que podíamos tener a lo mejor el 50% de los centros Navarra que habían pasado por la formación. Teníamos unos proyectos impresionantes, presentamos aquí en el CSIC muchísimas veces con alumnado que traíamos incluso de pueblos del Pirineo, o sea, teníamos una masa de ciencia en marcha increíble, porque teníamos el apoyo institucional del CAP, que el equipo, la dirección del CAP nos permitía, y en el Departamento de Educación, porque allí es el departamento, no es consejería, el Departamento de Educación, pues bueno, le contamos lo que era y nos dijo, bueno, pues tira adelante, y yo confío, y la confianza que depositaban en el CAP y en las asesorías en concreto permitió que lanzásemos una red de ciencia en Navarra impresionante. Yo creo que a mucha gente además os llegó a servir en un momento dado, incluso como de momento dado de modelo. ¿Qué ocurrió? Cambió el equipo de gobierno, cambió el marco político y cambian las personas, y el apoyo de la ciencia es tan débil que depende de personas. Como no está anclado institucionalmente con una ley, con una normativa que lo regula y lo protege, si desaparece la persona que está sujetando la red, se cae la red con todo lo que hay dentro de ella. Entonces, con que cambie solamente una persona institucional, por mucho que tengáis montado una red de ciencia, de centros, de apoyo, de formación, con que cambie una sola persona que sea la determinante, se cae todo. Se cae todo y puede desaparecer. En nuestro caso ocurrió en una transición de, creo que en un año se fue todo al carajo, perdón la expresión, pero es que fue así. De haber detenido una masa inmensa de centros,
una implicación docente, unos proyectos impresionantes. Se fue todo, se fue por un cambio de una persona que a su vez cambiaron, como va ya sabéis, por en nuestro caso, va en cascada, cambia consejería, cambian las direcciones generales, cambian las direcciones de servicio, cambian las direcciones de los centros de profesorado, se fue todo. Y entonces, a día de hoy, Navarra, hace años que el CSIC en la escuela no va por allí porque incluso, como teníamos semejante masa allí montada, hubo intentos de desplazarse desde María José Salomé López a hablar con el nuevo director general, les dieron muy buenas palabras, pero no ha salido nada de ahí. Entonces, pues yo, por retomar el tema de la mesa redonda, que es la perspectiva institucional, es que como no consigamos anclarlo legalmente, vía decreto, vía ley, vía lo que sea, estamos siempre pendientes de un hilo y ya está. José Luis quería hacer un comentario. Siguiendo la línea, perdón, es que siguiendo la línea de lo que comenta Mariby, decir que además no solamente eso, sino que hay una deficiencia en la formación inicial de las escuelas de formación del profesorado, de los grados de primaria. O incidimos ahí, porque está fallando el sistema, y entonces el profesorado llega, los maestros y maestras llegan con una formación muy especializada y muy sesgada y muy escasa, o se incide ahí y se hace una formación porque la gente llega, termina magisterio, se va a las escuelas y dependemos de la buena voluntad, de los libros, de qué tal, de la formación de los cursos, pero lo que es una formación seria, no existe. Y entonces es ahí donde hay que meter, ahora que habéis iniciado relaciones con el Ministerio, etcétera, etcétera, habéis retomado, eso quiere decir, pues es ahí donde hay que incidir también y que haya buen personal preparado, buen profesorado preparado para formar a los futuros maestros y maestras. Porque claro, mi experiencia personal, yo era de letras porque la profesora que tuve, que me dio ciencias en mi primaria y mi BUP, pues no lo hizo muy bien y a mí me gustaba mucho y al final pues opté por irme a letras. Luego tengo la fe del converso, como dice mi marido, y me dio por el CSIC y no existe otra cosa. Pero bueno, ya resumiendo el valor de mi vida personal, creo que cojo el micrófono y no lo suelto. Desde que me he jubilado, como ya no lo cojo mucho, pues me dan la oportunidad. Bueno, que la formación inicial, no solamente en ciencias, sino en todos los aspectos, tiene que cambiarla y sobre todo en ciencias y matemáticas tiene que haber un cambio radical y hasta que no lo creamos, pues no van a haber importantes cambios. Y bueno, yo también quiero decir que en Murcia tenemos la suerte de que hay un convenio con el CSIC en la escuela, con el programa, entonces pues tenemos esa suerte, cambie quien cambie, ese convenio sigue y el curso sigue y las formaciones siguen en el CPR, ¿verdad? Bueno, y crucemos los dedos que siga así, sí. ¿Vale? De momento sí. José Luis, ¿querías decir algo? No, nada, sí. Compartí con Mariby la preocupación. A mí lo que Javier me preguntó en la mesa cuál era la duda que más tenía ahora y yo le he dicho que era el futuro. O sea, para mí es muy importante que el CSIC en la escuela y la gente que pueda tener capacidad para eso se plantee qué va a pasar mañana, porque yo ya he vivido todos 16 años que he contado, pero me preocupa muchísimo que la cosa fuera de la red, digamos, del CSIC en la escuela no ha mejorado. Entonces, comparto tu preocupación, vamos, en ese sentido. Buenas, a mí me ha hecho mucha ilusión oír que en el CEP vuestro tenéis un laboratorio, ¿no? Y un poco en la línea de que estabais diciendo y, bueno, cómo tomar las instituciones para que apoyasen esto. A mí se me ocurre, claro, igual que en La Rioja, por lo menos, supongo que en muchos sitios se anima a la lectura, pero no solo con buenas intenciones de los docentes, sino dotando de bibliotecas, de un dinero para que cada año se vaya aumentando esa biblioteca, se vayan mejorando las bibliotecas de aula. Igual que cuando se impulsó la educación física, cada colegio tenía que tener una dotación, un polideportivo cerca, pues yo la sensación que tengo es que en los laboratorios ha ido ocurriendo lo contrario. Se han ido desmantelando. Hay cajas verdes en algunos colegios que no se han abierto. Es verdad que depende también de que estamos necesitados de formación y que las especialidades en estos últimos años han sido en educación física, en música, en inglés. No ha habido especialistas en educación física, en ciencias, ¿no? Digo, ¿de qué manera desde un ministerio se puede impulsar, ya no solo para aumentar las horas de ciencias, que ojalá,
sino para que esas horas de ciencias puedan ser realmente prácticas, porque tienes el material a la mano, además de que lo sepas utilizar, sino que lo tienes a la mano. Hay un espacio donde tú vas, abres las puertas y te encuentras con lo que vas a necesitar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso en las escuelas? Lanzo esa pregunta. Antonio, ¿querías decir algo? Sí, además viene muy bien con lo que pregunta el compañero. Yo con el Ministerio, de verdad, nunca voy a hablar, ni me atrevo, y sé que, bueno, están en otra onda. Yo lo que sí os cuento una cosa que es para mí lo fundamental. Las cosas se demuestran en el día a día. Yo creo que desde que tenemos esta actividad, yo lo que he conseguido que mis centros, mis maestros y maestras de infantil, de primaria y también de secundaria demanden esta formación. O sea, aquí no podemos dejar esto en manos de que a mí me guste y durante el tiempo que yo esté eso funcione. Yo no quiero eso. Yo soy uno más aquí, ¿vale? Igual que he estado ahí, igual que estaba en mi cole, igual que estuve en el equipo directivo. Yo quiero que eso se quede arraigado y la única manera es que los centros tengan esa necesidad. Y cuando los centros tienen esa necesidad, la demandan. Y cuando la demandan hay que darle respuesta. O sea, a mí no me puede entrar en mi... Porque yo tengo que crear un proyecto de formación en mi C, ¿vale?, acorde a las demandas que recibo, además de toda la que me lleva desde arriba, que a esa no puedo... la tengo que hacer sí o sí, pero que las que vienen desde los centros también tengo que darle respuesta. Entonces, nosotros ahora mismo, ayer aprobamos, el 30 de noviembre, antes de ayer, perdón, en el Consejo del 29, aprobamos nuestro proyecto de formación, en el cual recogemos qué centros de nuestra zona demandan y nosotros le damos respuesta. Y si eso lo seguimos haciendo y seguimos demostrando que esto funciona, y prueba de ello, cuando hacemos algunos intercambios de experiencia en determinadas jornadas, pues lo que vamos a conseguir es que cada vez más centros se sumen a esta iniciativa. Porque si al final delegamos en... ustedes sabéis quién, pues esto no llega a ningún lado. Entonces yo creo que es que la única manera es hacerles ver que esto llega a todos los sitios. Sean bilingües, no sean bilingües, porque al final lo que tenemos que salir es de la zona de confort, que a mí lo que me da mucho coraje es que estemos muchas veces escuchando historias, pero es que muchas veces muchos de los maestros y maestras es que no, bueno, le echan la pelota al tejado del vecino y no se mira un poquito hacia adentro, ¿no? Yo quería comentar desde la perspectiva de lo que es el programa y de la institución a la que nos honra pertenecer. Es que es cierto que en las universidades los maestros cada año salen peor preparados. No es que salgan mal, es que cada año salen peor. Y que cuando las palabras de nuestro querido compañero, que ya no está entre nosotros, Gerardo Delgado, hace 22 años hizo esas declaraciones, no ha cambiado mucho. Pero eso no quiere decir que cuando uno sale de la escuela, de la universidad, hagas la carrera que hagas, cuando te enfrentas a la vida profesional, ese mundo te tienes que estar formando constantemente. Y en ese sentido, esta iniciativa pretende que los científicos y los maestros sigan caminando, por muy bien preparados que salgan de la universidad, que ojalá sea así y eso cambie. ¿Qué está haciendo el programa y qué está haciendo la institución? En sucesivas reuniones a las cuales ha asistido Jaime, nuestro jefe de área, hemos intentado decir, mirad, llegamos hasta donde llegamos, pero tenemos cantidad de profesores maravillosos, perfectamente formados, que son nuestros delegados, que llevan las siglas del CSIC y su conocimiento y su experiencia allá, muy lejos. Y esa gente, que muchos se jubilan muy jóvenes, porque por suerte os jubiléis a los 60 años, que ya está bien lo que es dar clase, que sé de qué estamos hablando, podéis seguir contribuyendo, pero claro, necesitamos recursos. ¿Por qué no hay recursos para esto ahora que hay tanto dinero? Cuando dices la palabra recursos, todo el mundo tiembla, pero se podía apoyar. No pedimos más que se os paguen las dietas del viaje, de vuestra gasolina, pero que podéis atender a vuestros compañeros maestros de otros centros, ver si siguen bien las experiencias con vuestra formación previa, etcétera, etcétera. Y esto crecería muchísimo y esta comunidad sería muchísimo mejor. Sé que lo hacéis y lo hacéis generosamente y de manera además gratuita, pero desde nuestra responsabilidad a veces nos sentimos un poco mal porque decimos, bueno, es que estos pobres bastante están haciendo, ¿no? Y en ese sentido lo que no se puede es parar algo que ya no tiene freno, que es que ya todos sabemos que esto funciona, pero necesitamos recursos y los recursos lamentablemente son económicos. ¿Que vale mucho el sentimiento, la emoción, el empeño? Por supuesto. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿verdad, Antonio? Como él dice, esto se puede conseguir, pero faltan apoyos y eso es una de las cosas que nosotros reivindicamos. Yo he hablado ahora con Julio y le he dicho, tenemos que hacer muchas más cosas juntos, tenemos que seguir apoyándonos porque esto es el interés de nuestro país, de nuestra sociedad, eso está claro, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, así que eso era lo que os quería decir y por lo demás, pues que tenéis razón en todas vuestras reivindicaciones, ya lo creo que sí. Esto es lo que hay. Bueno, ¿me toca ahora? Sí.
Bien, sí, me la puso votando, como dicen, ¿no? Porque yo soy profesor investigador emérito, como tú, del CSIC. Fue lo que digo, yo soy profesor emérito del CSIC, recién jubilado, ¿no? Digas que no me aparenta los años de que estés jubilado, Jaime. Me dice todo el mundo, no sé por qué no me lo decís aquí. Y sí creo muy importante lo de las personas. Y aquí quiero meter el toque de emoción recordando a la persona que lo puso en marcha en Oviedo, a Novoa, que por problemas de salud de su mujer no puede estar aquí hoy. Entonces, sí fue Novoa quien, sabiendo de esto, fuimos al director a decirle que yo era de infantil y él de primaria, que te queríamos trabajar con el CSIC en la escuela. Imagínate, al de infantil, pero bueno, Jaime, ¿tú a qué vienes? Infantil, pero ¿cómo? Mira, yo me estuve informando y sí, tenemos que abrir. Esa pelea queda rota cuando desaparece la persona que estaba tirando por ello, ¿no? Marta, que vino después, como es de ciencias y de secundaria, lo tiene más fácil. Pero sí que es importante las personas. En cuanto a eso, después de Novoa, yo antes le decía a López, me enseñó una cosa de la teoría molecular relacionada con la cafetera y me acuerdo de él todos los días que pongo la cafetera, que es todos los días a las 7 de la mañana. Y además el contacto con María José, que me informa de vez en cuando me mandó el mensaje de que hacían esto, me sentí súper agradecido, porque nosotros en la Consejería de Educación de Asturias terminamos y no nos dijeron ni adiós. Primero en el CPR no nos hicieron ninguna evaluación y nos echaron fuera, la que era la que es ahora alcaldesa de Gijón. Y después en la consejería, cuando estaban, pues ni el director de personal ni nadie nos dijo, oye, que vamos a daros unos chupitos y una comida en no sé dónde. Y eso que en Asturias somos muy de organizar eventos de ese tipo, ¿no? Entonces, el cuidar a las personas, yo me sentí cuidado cuando me invitasteis. Por eso os quiero agradecer mucho el estar aquí y estar con todos vosotros. Nada más tengo que decir. Gracias. Bueno, yo quería repetir alguna cosa que ya han dicho, pero desde mi experiencia, y puntualizar un par de cosillas. A ver, yo mi primera relación con el CSIC fue en el año 2006 o 2007, que vine a unas jornadas. Yo en aquel entonces era asesora de formación de uno de los CPR de la provincia de Murcia, el de Cartagena. Entonces, junto con Ana, que estaba en Murcia, vinimos las dos y las dos nos encantó esto y dijimos, bueno, esto hay que llevarlo a los CPRs y tal. Por diferentes cuestiones, el primer CPR donde se empezaron a llevar los cursos, el primer curso del CSIC que hicimos allí fue en Cartagena. Vale, que precisamente me he acordado cuando nombrabais esto que lo llamé el científico que llevamos dentro. Se llamó así el curso, la convocatoria. Bueno, en la página del CSIC veréis en las experiencias que hay montones de trabajos de colegios de Cartagena, de aquellos 2 o 3 años con los que estuve trabajando. Normalmente de gente de infantil. En infantil, aparte de que, bueno, yo creo que son súper emprendedores siempre los profesores de infantil y muy trabajadores y les emociona su trabajo, aparte tienen esa facilidad que hablabais antes, que no hay áreas determinadas, que tienen una mayor flexibilidad, una mayor libertad a la hora de trabajar. Pero sí que es verdad que ocurre una cosa, que si un año había un curso del magnetismo, pues ese año en muchos colegios hacían un proyecto de trabajo de magnetismo. Pero si otro año no había curso o ya esa gente no hacía curso, siempre los proyectos han sido Picasso, Miró, Dalí, un libro, un cuadro, un pintor, un escritor, y yo les decía, pero bueno, vamos a ver, ¿pero por qué hacéis siempre proyectos de escritores, de cuadros, de pintores? ¿Y los científicos qué? O sea, y lo que nos rodea, que es lo que tenemos todos los días, lo que vemos todos los días, y no tenemos ni idea, porque es que no sabemos nada. ¿Por qué no hacéis proyectos del agua, de la luz, de un árbol? Es tan importante, pero claro, eso es ciencia. ¿Qué ocurre aquí? Pues estando yo en el CPR de Cartagena también un año hicimos un trabajo, como una investigación con la universidad y hablamos precisamente de la formación inicial de los maestros. Y convinimos tanto universidad como colegios como CPRs que la formación inicial y específicamente en ciencias era, nefasta, era deprimente, vamos, era casi ninguna. Un trimestre. Entonces, claro, ¿cómo
¿cómo yo me voy a poner en mi clase, me voy a atrever a hacer un proyecto de la luz o del árbol o de la tierra o de las capas de la tierra si no tengo ni idea? Pero si es que no he hecho nada. Claro, pues la gente entonces se decanta más por cosas, bueno, de cultura, que conocen más, que sí, se sienten más seguros. Entonces, cuando hablamos de cultura científica, esas dos palabras es que tienen que ir unidas siempre en la formación del profesorado, porque no es que el profesorado aprenda ciencia, sino que se dé cuenta de que la ciencia nos rodea y es cultura, tanto como la literatura, tanto como el teatro, tanto como la música, tanto como todo eso de lo que sí se atreven a hacer proyectos. Sin embargo, la ciencia todavía se ve como una asignatura o como una cosa de gente, pues eso, de ciencias o muy listos o de científicos o de tecnólogos, pero no de la gente normal. La ciencia nos rodea, nosotros somos ciencia, nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento, nuestra voz, todo es ciencia y sin embargo es a lo último que nos atrevemos a entrar. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ya para seguir con la programación, que ya estamos un poco fuera de horas, vamos a dejar aquí el debate. Podéis seguir hablando entre vosotros ahora en la comida. No sin antes volver a dar las gracias a Ascensión, a Antonio y José Luis y a todos vosotros por vuestra participación. Muchas gracias. Muy bien.